Pregunta número 9, formulada al presidente del Gobierno, relativa a la adopción de medidas para cumplir la proposición no de ley número 44, relativa a la garantía del derecho al transporte de la ciudadanía, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos Cantabria. Para formular la pregunta, tiene la palabra don Alberto Bolado. Sí, muchas gracias, presidenta. Doy por formulada la pregunta. Gracias, señor diputado. Señor presidente. Contestación del Gobierno. Tiene la palabra el presidente. Señor portavoz de Podemos, aunque, como se dijo aquí cuando tuvimos ocasión de debatir la proposición no de ley, esta competencia no es una competencia de Cantabria y que en unos momentos de unas situaciones financieras como que tiene la comunidad autónoma, vamos a ver si podemos en principio atender a lo que es competencia nuestra, pero no nos hemos desentendido para nada del problema porque le compartimos. Yo le comparto plenamente. Ya antes habíamos hecho alguna gestión, pero a partir de la aprobación de la proposición no de ley, hemos iniciado contactos con el operador para dar respuesta a las carencias que existen en esta materia de accesibilidad. Hemos realizado ya varias reuniones entre las personas afectadas, el operador de transporte y los departamentos de Política Social y Transportes del Gobierno de Cantabria, que hemos urgido y hemos denunciado con la misma rotundidad que usted lo hizo aquí el día que presentó la proposición no de ley, a que se hagan mejoras e inversiones para que haya una accesibilidad adecuada a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Los representantes de Renfe pues nos han contado que la empresa pues en estos momentos está en una situación delicada y que lo que sí ha puesto o va a poner en marcha ya de manera inmediata es medidas para mejorar los sistemas informáticos y facilitar que las personas con minusvalía visual puedan realizar sus propias compras de billetes. También ha reconocido que en esta materia los pasos son lentos, porque el presupuesto es limitado. Bueno, pues la historia que cuenta casi todo el mundo, y más ahora que no hay gobierno. Nos han indicado que en este momento están a punto de obtener 16 trenes de cercanías que vienen todos equipados con plataformas. Nosotros les hemos pedido de manera imperiosa que uno de esos 16 trenes venga a Cantabria. Nos han dado buenas palabras. Esperemos que uno de esos 16 trenes se incorpore próximamente a nuestra red. También nos han mostrado su disposición a mantener reuniones con los responsables del Gobierno y con los colectivos afectados. Y además se han comprometido a una comunicación permanente sobre las obras que van a poner en marcha. Actualmente nos han dicho que tienen proyectos en ejecución en Zurita y Viernes y en licitación en Casar de Periedo, Beranga y Adarzo, después de ejecutar varias mejoras en Santander, Nueva Montaña y Valdecilla. Les hemos dicho que no es suficiente y que tienen que hacer todavía más obras. En lo que respecta a nuestras competencias sobre el transporte, que eso sí son competencias nuestras, en materia de transporte interurbano, que afecta a todas esas paradas de autobuses que hay en la comunidad autónoma, a partir de ahora todas las licitaciones que hagamos de obra tendrán como condición imprescindible que en esa obra contemplen la accesibilidad de todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Gracias, señor presidente. ¿Réplica, señor diputado? Muy bien, pues muchas gracias, señor presidente. La verdad es que después de escuchar su respuesta creo que debo de refrescarle la memoria con respecto a lo que es la PNL número 44, que fue aprobada por este Parlamento en relación a las medidas que, desde luego, nosotros consideramos que son muy concretas, absolutamente realizables y responsabilidad del Gobierno que preside. Se lo leo.
garantizar el derecho al transporte a toda la ciudadanía, sin excepción. En segundo lugar, realizar todos los ajustes necesarios para tal fin. En tercer lugar, ejercer el papel de garante del derecho de igualdad de las personas con discapacidad, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes en esta materia. Y, por último, en tanto el Gobierno de España cumpla con sus obligaciones en materia de accesibilidad al ferrocarril, que se llegue a un acuerdo con FEVE y Renfe para extender los servicios de atención y asistencia de viajeros con discapacidad o movilidad reducida, lo que se conoce como servicio Atendo, a los servicios ferroviarios de cercanías de Cantabria. La verdad es que le tengo que decir que, aunque alguna de las medidas que ha comentado me parece interesante, como por ejemplo la licitación, que se tenga en cuenta la accesibilidad como criterio, que es una cuestión con la que me he matado con la razón en este Parlamento siempre que he tenido ocasión, en todo lo demás le diría que realmente no ha contestado a la pregunta que le he formulado, ya que, bueno, pues básicamente las medidas que han adoptado, por lo menos por lo que a mí me consta de manera documental, es enviarle una carta a Renfe para que Renfe nos conteste que, bueno, pues que están haciendo lo que pueden, ¿no?, que es lo que suele pasar siempre con estas cosas. Y además, la excusa es siempre la situación delicada de las finanzas de la comunidad autónoma y de la empresa, que, por supuesto, esa situación delicada casi siempre las tenemos que pagar los mismos, es decir, precisamente los que más dificultades tenemos. Y, señor Revilla, yo sé que usted, además lo sé por experiencia, tiene sensibilidad con este tipo de cuestiones, lo sé perfectamente, pero ahora de lo que estamos hablando no es solamente de sensibilidad, sino es de gobernar, y yo sinceramente creo que es hora de que se adopten medidas. Le tengo que decir que con este asunto estoy francamente enfadado, porque sinceramente tengo la sensación de que su gobierno es un gobierno de cartón piedra. Es un gobierno que, bueno, pues se le ve mucho, pero actúa poco. Se lo tengo que decir. ¿Han ustedes llamado a Atendo o le piensan llamar? ¿Me va a contestar de manera expresa esta pregunta? Porque al final es de lo que se trata. Es decir, y no me saquen a pasear nuevamente las competencias, porque cuando interesa, bien que montan manifestaciones en Palencia si hace falta, para bueno, pues denunciar que no les gusta una decisión del Ministerio de Fomento, aunque no sea de su competencia, cosa que me parece estupendamente. Yo creo que deberían de utilizar también esa vertiente mediática para defender los derechos de las personas con discapacidad. No es una cuestión de competencias, es una cuestión de dinero. Ustedes no quieren destinarle ni un duro a la cuestión de llegar a un acuerdo con Atendo para garantizar que en los trenes de cercanías de Cantabria las personas con discapacidad, que representamos al 9% de la población, se lo recuerdo, no es un problema, ha salido mucho, ¿no?, de la señora Barrio o de la señora no sé quién, no, esto es una cuestión que afecta al 9% de la población, que somos ciudadanos de segunda, porque no tenemos garantizados los derechos fundamentales reconocidos por la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y no podemos desarrollar una vida plena si no podemos acceder al transporte. Es decir, eso es un hecho. Y más allá de eso, en cuanto a las competencias estrictamente autonómicas, el transporte por carretera interurbano, el consejero nos informó en el pleno del pasado 15 de febrero que se estaba cumpliendo. Bueno, pues ya me gustaría a mí saber cómo ha llegado a ese convencimiento, qué medidas ha adoptado para saberlo. ¿Lo han auditado? Porque a mí me consta que hay muchos trayectos de transporte interurbano por carretera en los que no se cumple con las medidas de accesibilidad. Me consta que además eso está afectando de manera decisiva a la vida de personas concretas. En concreto conozco un caso que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para venir a Santander a hacer un curso que empieza a las 9, porque si no, no tiene ninguna manera de poder llegar a Santander desde Castañeda, que tarda más en llegar a Santander que a Madrid. Es decir, eso es lo que está ocurriendo, y eso es incompetencias estrictamente de la comunidad autónoma. Entonces, dos cuestiones concretas. ¿Qué van a hacer con el tema de Atendo? ¿Van a llegar a un convenio? ¿Van a sacar el dinero o no lo van a sacar? ¿Qué van a hacer para saber si realmente se cumple en el transporte interurbano por carretera? Les recuerdo, además, pues que necesita a los grupos de esta Cámara para seguir gobernando. Se lo quiero recordar, porque con este asunto, francamente, le tengo que decir que estoy enfadado, y que, desde luego, a nivel personal, le digo que ya vendrán los presupuestos, y, desde luego, si esto no lo resuelven, conmigo no cuentan. Nada más. Gracias, señor Volado. Duplica del Gobierno. Tiene la palabra el presidente. Entiendo sobradamente la sensibilidad de este tema, que yo la tengo y usted mucho más, como es lógico. Pero
gobernar en una situación como esta no es tan fácil, créame. Si un día quiere perder una mañana, hablamos un poco de los recursos que tenemos, las infinitas necesidades que hay, y también le digo que esto sí está en una posible previsión futura del Gobierno, pero en este año no ha sido posible. En el tema de la competencia nuestra, que es el tema del transporte de viajeros por carretera, sí, es una competencia nuestra y, desde luego, el compromiso del consejero y el mío es que intentaremos ir paliando todas esas deficiencias y, desde luego, en las obras futuras, garantía absoluta de que eso se va a solucionar. Atendo. Bueno, pues vamos a hablar con ellos, pero quiero decir una cosa. No hay ningún tren de mercancías de España, de cercanías, perdón. Alvia sí, Alvia lo tiene, en Cantabria. Pero tren de cercanías no hay ninguno que tenga eso que usted plantea. Nosotros vamos a intentar a ver si es el primer lugar en Cantabria, en conversaciones con ellos. Y, hombre, parece que ha lanzado como una especie de amenaza. Pues, oiga, aquí en el Parlamento, efectivamente, no tenemos mayoría. El que no quiera este Gobierno, pues lo tiene muy fácil. Moción de censura y a casa. Señor presidente. Eso está muy claro. Yo soy un demócrata y a lo que ustedes digan.